Esta mañana la pequeña casa de madera de Huyen estaba tan tranquila como siempre, hasta que Bibi empezó a ladrar sin parar en el patio. Huyen estaba trabajando fuera, y Ye aún no había vuelto, así que nadie esperaba visitas. Sin embargo, frente al portón apareció una mujer mayor con una bolsa en la mano, y el rostro cansado pero apurado. Era la abuela de Maya. Había regresado al pueblo sin avisar con la idea de dar una sorpresa. Pero aquella visita no traía solo abrazos. Nada más entrar, recorrió el huerto con la mirada, observó a las gallinas, la cocina, la casa. Primero sonrió, luego su expresión se volvió pensativa, como si algo le rondara la cabeza. Después, sin decir mucho, entró en la cocina, encendió el fuego y se puso a preparar la comida para todos. El ambiente parecía cálido, casi familiar, pero había algo extraño en el aire. ¿Había venido solo a visitar o guardaba algo que aún no se atrevía a decir? Quédate hasta el final porque el almuerzo de hoy no solo trae aromas de comida casera, sino también palabras capaces de cambiar el ambiente de toda la casa. Aquella mañana la abuela de Maya decidió volver al pueblo sin avisar a nadie. Tomó un mototaxi temprano con la idea de dar una sorpresa. No quería llamadas previas ni mensajes. Simplemente aparecer, ver con sus propios ojos cómo estaban las cosas después de tanto tiempo. Hacía casi un año que no regresaba, y durante el trayecto no pudo evitar preguntarse qué se encontraría al llegar. Cuando el vehículo se detuvo frente a la casa, la mujer se quedó quieta unos segundos antes de bajar. Lo primero que vio fue la casa de madera. No era grande ni lujosa, pero estaba bien levantada, ordenada, con las tablas limpias y el techo firme. Nada que ver con la imagen precaria que aún conservaba en la memoria. Aquello ya la sorprendió. Entró despacio al patio. El suelo estaba barrido, el huerto verde y cuidado. Las plantas crecían alineadas, las hojas sanas, y el gallinero estaba bien cerrado. Las gallinas se movían tranquilas, fuertes, con buen plumaje. Todo transmitía una sensación de trabajo constante, de alguien que se preocupa por mantenerlo todo en su sitio. Entonces apareció Bibi. El perro la reconoció enseguida. Corrió hacia ella moviendo la cola, ladrando de alegría, rozándole las piernas como si no hubiera pasado el tiempo. Ese gesto sencillo le apretó el pecho. Al menos el perro no había olvidado. La abuela se agachó para acariciarlo, y en ese momento empezó a mirar con más atención alrededor. Todo estaba distinto, demasiado distinto. No solo la casa o el huerto, sino el ambiente en general. Había orden, había vida. Se notaba que allí se trabajaba cada día. Sentía una mezcla extraña de emociones. Por un lado, alegría. Era evidente que Huyen había sacado adelante aquel lugar con esfuerzo. Por otro, curiosidad. ¿Cómo había cambiado todo tanto en tan poco tiempo? ¿Quién había ayudado? ¿Cómo se las habían arreglado? Avanzó lentamente hacia la casa, tocando algunas cosas con cuidado, como si no quisiera dejar huellas. Observó la cocina, los utensilios colocados con orden, el fogón limpio. Nada parecía improvisado. Todo tenía su lugar. Mientras caminaba, la mujer recordaba la última vez que había estado allí. El terreno casi vacío, la sensación de inestabilidad, las dudas. Ahora, en cambio, veía señales claras de continuidad, plantas que necesitaban meses para crecer, gallinas, ya adaptadas al lugar, una casa pensada para quedarse. Eso la alegró, pero también la hizo pensar. Había pasado casi un año sin verlos. Demasiado tiempo. Y en ese tiempo, muchas cosas podían haber cambiado, no solo lo visible. Se sentó un momento en el patio escuchando los sonidos del campo.
el viento suave a algún pájaro, el ruido lejano de una herramienta en otra casa. Todo parecía tranquilo, pero dentro de ella había un pequeño nudo. No sabía bien por qué. Quizá porque había venido sin avisar. Quizá porque no sabía cómo sería recibida. Volvió a levantarse y miró una vez más alrededor. Pensó en Maya, en lo rápido que crecen los niños, en lo mucho que se pierde cuando uno no está. También pensó en Huyen, en todo lo que había logrado levantar con sus propias manos. La sorpresa que ella había querido dar se estaba convirtiendo en otra cosa. Ya no era solo una visita inesperada. Era un reencuentro con una realidad que no había imaginado tan firme. Respiró hondo. Había venido a ver y estaba viendo. Y aunque aún no había dicho una palabra, sabía que ese día no iba a pasar sin remover algo dentro de todos. Porque a veces volver sin avisar no solo sorprende a los demás, también obliga a uno mismo a mirar de frente los cambios, aceptar lo que ya no es como antes, y entender que el tiempo cuando avanza no espera a nadie. Mientras esperaba a que Huyen y Ye regresaran del trabajo, la abuela decidió no quedarse sentada sin hacer nada. Al entrar en la cocina, vio que Huyen había comprado carne y tofu desde por la mañana, dejados con cuidado sobre la mesa. Aquello le dio pie para actuar. Pensó que ya que estaba allí, lo mejor era adelantar la comida y aliviarles un poco el día. Sin decir nada, a nadie se arremangó y empezó a preparar el fuego. La cocina aún conservaba el calor suave de la mañana, pero el hogar estaba apagado. Con movimientos lentos pero seguros colocó la leña. Sopló con paciencia hasta que la llama prendió y el fuego empezó a crecer. El sonido del chisporroteo le resultó familiar, casi reconfortante. Puso el arroz a cocer y mientras tanto se ocupó del resto. Cortó la carne en trozos, la lavó y la dejó reposar con un poco de sal. Luego preparó el tofu secándolo con cuidado antes de freírlo. Cada gesto le salía de manera natural, como si el cuerpo recordara solo lo que tenía que hacer sin necesidad de pensar demasiado. Mientras cocinaba, su mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en cómo ayudar sin estorbar, en cómo estar presente sin imponerse. Quería echar una mano a los suyos, demostrar que aún podía ser útil, que seguía siendo parte de esa casa, aunque hubiera estado ausente tanto tiempo. Cocinar era su manera de hacerlo, la forma más sencilla y directa que conocía. No quiso llamar por teléfono para avisar de su llegada. Prefería que fuera una sorpresa. Pensaba que al volver y encontrar la comida hecha, Huyen y Ye se sentirían aliviados, quizá incluso agradecidos. No buscaba reconocimiento ni palabras bonitas, solo esa sensación silenciosa de haber hecho algo bueno. El olor de la carne estofándose empezó a llenar la cocina. Añadió un poco de agua, bajó el fuego y dejó que se cocinara despacio. En otra sartén, el tofu se doraba poco a poco, chisporroteando suavemente. Todo avanzaba con calma, sin prisas, como si el tiempo se hubiera ralentizado. De vez en cuando la abuela se detenía un instante, apoyaba las manos en la encimera y miraba alrededor. La cocina no era grande, pero estaba ordenada. Cada cosa tenía su lugar. Eso le decía mucho de Huyen. Se notaba que cuidaba la casa, que intentaba mantener un orden incluso en medio de las dificultades. Afuera el patio seguía tranquilo. No se oían voces, solo algún ruido lejano del campo, y de vez en cuando el movimiento de las gallinas. Bibi se acercó a la puerta de la cocina y se tumbó allí observándola con curiosidad. La abuela le habló en voz baja como si fuera un niño más, y el perro movió la cola contento. Mientras removía la olla, pensó en Maya.
en lo grande que debía de estar ya en lo rápido que pasa el tiempo cuando uno no está presente. Aquella comida también era para ella, aunque en ese momento no estuviera allí. Cuando todo estuvo casi listo, bajó el fuego y se sentó un momento a descansar. El arroz ya estaba en su punto. La carne bien cocida, el tofu dorado y crujiente. Había hecho lo que sabía hacer mejor. Se quedó esperando escuchando los sonidos de la casa. En su interior había una mezcla de satisfacción y una leve inquietud. No sabía cómo reaccionarían al verla allí sin aviso, pero ya estaba hecho. Había venido con buena intención, y eso era lo que importaba. Para la abuela, aquella comida no era solo un almuerzo. Era una forma de acercarse, de tender un puente silencioso después de tanto tiempo. Y aunque aún no había dicho una sola palabra, la cocina llena de aromas hablaba por ella. Ya entrada la tarde, cuando la luz empieza a volverse más suave y el aire refresca, Huyen y Ye regresan a casa después de la jornada de trabajo. Caminan cansados, hablando poco, pensando solo en descansar un momento. Al abrir la puerta, sin embargo, se quedan quietos. Desde dentro llega el olor inconfundible de comida caliente. En la cocina está la abuela. La sorpresa es total. Sobre la mesa hay platos preparados, el arroz hervido, y las ollas aún conservan el calor. Por un segundo ninguno de los dos sabe qué decir. La alegría y la incomodidad se mezclan en el mismo gesto. Se alegran de verla allí sana y activa, pero al mismo tiempo sienten un pequeño nudo en el pecho por no haber estado para recibirla. La abuela se gira, los mira y sonríe con naturalidad, como si llevara allí todo el día. Les dice que no pasa nada, que sabía que estarían trabajando y que ha preferido adelantar la comida para que al llegar no tuvieran que preocuparse de nada más. Huyen se acerca primero. Le pide disculpas por no haber salido a recibirla, por no haber sabido que venía. La abuela niega con la cabeza, le quita importancia. Dice que ha venido sin avisar precisamente para no molestar, para ver con calma cómo están viviendo ahora. Mientras hablan, la abuela observa a Huyen con atención. Le dice que se nota que ha trabajado mucho, que la casa está limpia, firme, bien cuidada. La felicita por lo organizada que está la cocina, por el huerto tan verde, por el gallinero bien hecho. Sus palabras no son exageradas, suenan sinceras, dichas desde la experiencia de quien ha visto pasar muchas etapas de la vida. Huyen escucha en silencio. No está acostumbrada a recibir elogios así. Baja un poco la mirada agradecida y responde con humildad que solo hace lo que puede día a día. La abuela también se dirige a Ye. Le dice que se le ve más tranquilo, aunque algo delgado, y le recuerda que no debe descuidar la salud, que trabajar es importante, pero más importante aún es mantenerse fuerte. Le aconseja que coma bien, que no se fuerce más de la cuenta. Luego, con un tono más suave, les habla a los dos. Les dice que la vida no es fácil, que ella lo sabe bien, pero que cuando dos personas se apoyan de verdad, todo pesa menos. Les aconseja que se cuiden mutuamente, que hablen, que no se guarden las cosas por dentro. Que aunque falte dinero o sobren problemas, si están juntos y sanos, siempre habrá una manera de salir adelante. La conversación no es larga, pero sí profunda. No hay reproches ni preguntas incómodas. Solo palabras sencillas dichas desde la intención de unir, no de juzgar. Se sientan a la mesa. El ambiente se va relajando poco a poco. El cansancio del día sigue ahí, pero se vuelve más llevadero. Comer juntos con la comida ya hecha y el fuego aún encendido
crea una sensación de hogar que no necesita explicaciones. Huyen sirve los platos todavía algo emocionada. Ye agradece en voz baja el gesto de la abuela. Ella sonríe y dice que no hay nada que agradecer, que una familia es para eso, para estar cuando hace falta incluso sin avisar. Fuera el cielo empieza a oscurecer del todo. Dentro la casa está iluminada por una luz cálida. No es una escena perfecta ni idealizada, pero es real. Hay cansancio, hay silencios, pero también hay cuidado y reconocimiento. Después toda la familia se sienta alrededor de la mesa. No hay prisas. La comida está caliente, el ambiente tranquilo. Y por primera vez en el día todos pueden relajarse un poco. La conversación surge de forma natural, sin forzar nada, como ocurre cuando las personas se sienten cómodas entre sí. Hablan primero del trabajo. Huyen cuenta cómo van las cosas en el campo, lo que está sembrando últimamente, y qué plantas se dan mejor con el frío. La abuela escucha con atención, asintiendo de vez en cuando, comparando con cómo se hacía antes. Comenta que en el pueblo tener verduras del propio huerto siempre ha sido una bendición. Son limpias, no cuestan casi nada y ayudan a que la vida sea más llevadera. Luego la charla gira hacia Ye. La abuela le pregunta cómo se encuentra después de haber estado enfermo unos días atrás. Lo mira con ojo crítico, como solo saben hacer las madres y las abuelas, y le dice que aún se le nota un poco débil. Le insiste en que coma bien, que no se esfuerce demasiado, y que no descuide el cuerpo, porque sin salud no hay trabajo que valga. Ye sonríe y responde que ya se siente mejor, que está recuperándose poco a poco. La conversación continúa con el tema del TED que ya se acerca. Hablan de cómo organizarán esos días, de qué podrán preparar, de si habrá suficiente para celebrarlo con tranquilidad. No hablan de lujos ni de grandes gastos, sino de lo esencial: una comida decente, la familia reunida, un ambiente en paz. La abuela dice que en el campo, aunque no sobre el dinero, siempre hay algo que llevar a la mesa, y eso ya es una gran suerte. En medio de la charla, la abuela se levanta y saca una pequeña bolsa que había traído consigo. La coloca delante de Maya y con una sonrisa le dice que es un regalo. Dentro hay un par de zapatos nuevos. Maya abre los ojos con sorpresa y alegría los toca, se los prueba. La abuela le acaricia la cabeza y le dice que estudie mucho, que coma bien para crecer fuerte y que sea obediente. Maya asiente con entusiasmo, orgullosa y feliz. Ese gesto sencillo llena aún más el ambiente de calidez. No es un regalo caro, pero está cargado de cariño. Huyen observa la escena en silencio. Le agradece a la abuela el detalle, y en el fondo siente alivio al ver que su hija es querida y tenida en cuenta. Durante la comida, las risas aparecen de vez en cuando. No son carcajadas ruidosas, sino sonrisas tranquilas, comentarios suaves. El cansancio del día se diluye poco a poco. La casa se siente viva, acogedora. La abuela mira a su alrededor mientras come. Observa la mesa sencilla, la comida hecha con ingredientes del huerto. La forma en que Huyen y Ye se hablan con respeto. Se da cuenta de que aunque la vida no sea fácil, han conseguido algo importante: estabilidad. No es una estabilidad perfecta ni definitiva, pero es real. Se han organizado, han construido un hogar funcional. Han aprendido a salir adelante juntos. Esa constatación le da cierta tranquilidad. Se nota en su tono cuando habla más suave, menos preocupado. Les dice que sigan así, que se apoyen, que no se rindan cuando vengan los momentos difíciles,
que la vida en el campo puede ser dura, pero también ofrece cosas que no se compran. Calma, comida limpia, la sensación de estar en casa. La cena termina sin prisas. Nadie se levanta enseguida. Permanecen un rato más sentados compartiendo ese momento sencillo pero significativo. Afuera la noche avanza, el aire se enfría, pero dentro, la casa está llena de calor humano. Para la abuela ese rato confirma algo importante. Huyen y Ye no solo están sobreviviendo, están construyendo. Y para Huyen, ver a la abuela tranquila compartiendo la mesa y mostrando cariño hace que el camino recorrido valga la pena. No hay discursos largos ni promesas solemnes, solo una comida compartida, palabras honestas y la certeza de que al menos por ahora están en un buen lugar. Y a veces eso es todo lo que se necesita para seguir adelante.